Bueno, todos queremos dormir tranquilos, ¿cierto? Pero sí hay deudas que son necesarias y que podemos tener y aprender a manejarlas. Y para eso tenemos acá a nuestro experto Josué, que nos va a decir cuáles son esas deudas que sí podemos manejar, Josué. Ok, bueno, lo primero que uno tiene que tomar en cuenta, y es muy importante, es verlo a través de 3 fases. Antes de adquirir una deuda, una vez que yo tengo la deuda, y en el momento en que la situación financiera que yo tengo por causa de las deudas se me sale de las manos. Entonces, ¿qué hacer en cada una de estas etapas? ¿Sí? La primera es comprender al inicio, bueno, ¿por qué voy a adquirir esta deuda? ¿Es un deseo? ¿Es una necesidad? ¿Verdad? Y preguntárselo bien. Hay una llave, y esa llave nosotros la enseñamos dentro de nuestros procesos de aprendizaje, y es siempre antes de tomar una decisión de consumo, usted tiene que llevar 3 llaves, y son facilísimas. Corazón, mente, billetera. Siempre. Usted dice, ¿qué tan emocionalmente es importante para mí realizar ese gasto o adquirir ese bien? Bueno, emocionalmente puede ser ir al mundial, por ejemplo, wow, estar ahí, ese ambiente lindísimo y la gente gritando, ¿verdad? Pero qué tan necesario es a partir de mi realidad personal como trabajador y familiar, ¿sí? Y la tercera, ¿tengo los recursos, sí o no? Bueno, no. Ok, en ese momento entonces pasamos al siguiente elemento, que es, tengo los ahorros para hacerle frente a ese punto. Si los tengo, pues bien, y si no, ahora sí, pasamos a la deuda. ¿Qué elementos tengo que tomar en el siguiente nivel? Verónica, ¿qué es? Ok, ya tengo que contraer una deuda. Lo más importante, como cuando usted va a la feria, cotice, es muy importante. El primer elemento es darse cuenta que el factor más importante que tenemos que tomar en cuenta es la tasa de interés. A veces la menospreciamos porque nos llaman de X o Y lugar y le ofrecen, le doy un crédito, le doy para mañana. Sí, y en ese afán de la emoción, crédito, claro. De la emoción, solo abrimos una llave, la llave de la emoción, y olvidamos el de la mente y el de la billetera. Y entonces adquirimos créditos a veces con condiciones que en otro contexto podrían ser muchísimo más favorables. Josué, esos elementos ya, corazón, mente y billetera, ¿cuáles, o sea, ejemplos concretos de deudas que usted dice, bueno, es que por esto sí vale la pena endeudarse? Como para ponerlo, ¿verdad?, en un contexto para la población, darle esa guía práctica. Claro, sí, para la familia. Un ejemplo en donde usted puede decir, ah, ok, esta deuda sí vale la pena. Exacto. Cuando usted va por lo menos a utilizar por ejemplo, comprar una maquinita que usted la va a utilizar como para un negocito. Okay. Y con esa maquinita usted va a poder, por ejemplo, empacar sus productitos. Si usted tiene un producto particular, si usted hace unas tortillas que hace en su casa y le quedan muy bien, y usted dice, yo quiero vender esas tortillas, usted agarra y solicita un crédito para comprar la maquinita, y con esa maquinita usted empieza a ganar ingresos. Que me ayude a producir entonces. Claro, por supuesto. Esa deuda es deuda saludable. ¿Cuál es la deuda que llamamos deuda tóxica? ¿Cuál es ese nivel de deuda tóxica? Cuando utilizamos ese recurso para adelantar gusticos, ¿verdad? Ese gustito que yo tal vez me puedo dar mañana, me lo doy, y como no tengo el dinero en ese momento, agarro y utilizo la tarjeta de crédito. Que un error muy común en el manejo de las deudas es ver la tarjeta de crédito como una fuente para endeudarse, cuando realmente es una forma alternativa para pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que usted agarrara el cuchillo de la cocina para picar y se va a cortar el zacate. Lo va a lograr, pero le va a costar un montón. Eso pasa cuando utilizamos la tarjeta de crédito de forma equivocada, ¿verdad? Al final usted la va a lograr pagar, pero normalmente eso le va a llevar un esfuerzo más grande que si hubiera utilizado, por ejemplo, un crédito de consumo. Josué, andemos en esa parte de esas jaranas que no debería yo en ningún momento acceder a ese tipo de deudas. Con ejemplos concretos como el de la maquinita que usted decía, que en positivo, ahora, ¿qué sería negativo? Ok, es muy importante señalar también cuáles son las consecuencias, Verónica, de cuando una persona llega a ese nivel de deuda. Hay una hormona en el cuerpo que se llama cortisol, ¿verdad? El cortisol, que es muy famoso, lo he escuchado muchísimo. Cuando tenemos niveles muy altos de deuda, nos estresamos montones y tenemos esas cargas, y es cuando se escucha a esas personas, y usted lo va a escuchar normalmente, y dicen, oh, es que tengo una pelota aquí, oh, es que tengo una pelota por acá, el gorila en la espalda. Eso pasa por la deuda. ¿Cuándo es que empezamos a sentir esas jaranas? Cuando adquirimos deudas que están por encima de nuestro estilo de vida, de nuestra capacidad de ahorro. Ejemplos claros.
Cuando usted llega y, por ejemplo, usted tiene 3 opciones, y vea qué vacilón, le voy a dar un ejemplo con carros para que vea cómo aplican en otras partes. Si usted se puede comprar un vehículo sencillo, uno 4x4 o el 4x4 Plus, al final, ¿qué es lo que usted ocupa? De un carrito que lo lleve a algún lugar. La gente normalmente en programas que nosotros brindamos dice, no, escoja el carrito sencillo, pero entonces les ponemos una foto con los celulares. Y vea qué interesante, usted tiene un celular sencillo, un celular pues moderado y un celular que tiene, ¿verdad? Todo, ¿verdad? El chuzo, el último modelo. Y a veces tomamos la decisión de tomar ese celular fuera de nuestras posibilidades. Entonces es muy importante, antes de llegar a esos niveles tóxicos de deuda, saber que uno tiene que tener una relación sana con el gasto, con el ahorro, con la deuda. Y cuando uno tiene esos 3, gasto, ahorro y deuda, sanos, entonces normalmente las personas están más tranquilas y eso le lleva a tener mejores ingresos y traducirlo a la clave importante de la salud financiera, el patrimonio. Y el patrimonio, con un ejemplo sencillo para las personas que nos escuchan en sus familias, es, como decía un señor de Palmares, no es tanto lo que usted echa en el saco, sino lo que se queda al final, decía un señor en Palmares, y es un ejemplo que a mí me encantó. Voy a repetirlo, no importa si el saco es grande o chiquitito, lo importante no es que le entre, pero así como entra, sale, sino cuánto deja usted esa reserva, palabra clave, reserva para usted y su familia, ¿sí? Para que usted pueda tener un bienestar y disfrutar muchísimo de lo que tiene. Mi papá decía, donde se saca y no se echa, se acaba, que va por esa línea. Ahora, Josué, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo leemos esas señales de que nuestras deudas se están volviendo algo tóxico? Por ejemplo, que ya llega a fin de mes y uno dice, no tengo. ¿De dónde agarro? Y está desesperado porque llega el salario. Ok, hay un indicador que es súper importante que medimos en la parte financiera y es, usted agarra todos sus ingresos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque nos pasa montones que de forma mental nosotros pensamos que ganamos lo que dice la orden patronal y presupuestamos con base en eso. Y pasa, vea, le pasa desde los puestos más altos que yo he tenido el privilegio de asesorar hasta las personas a veces en condiciones operativas, toda la familia les pasa. Pensamos que ganamos lo que dice la orden patronal y realmente no es así. Ganamos lo que dice la orden menos todas las deducciones. Okay, una vez que tenemos ese monto ya claro, ¿verdad? Y que lo tenemos definido, no deberíamos tener más de un 40% de ese monto destinado en deudas. Más de entre un 30 y un 40. Si usted lo tiene en un 30, estamos en un nivel saludable. ¿Sí? Es como un parámetro. Después de eso, o sea, de cada 100 colones que usted gana, que le llegan de su ingreso, usted debería tener no más de 40 en deuda. Si empezamos a pasar de ese monto, en el momento que viene, y esto ya es de teoría de bienestar financiero, el coco, ¿verdad? El coco de las finanzas se llama el shock financiero. ¿Y eso qué sería? El shock financiero es cuando viene una situación que no esperábamos. Va usted manejando en su carrito y se le estalla la llanta al carro. Y resulta que, ¿cómo hacemos ahora, verdad? No tengo los recursos, las previsiones, que la otra materia es que el otro termómetro más importante de la salud financiera se llama, y en Latinoamérica nos cuesta montones, en Costa Rica, en toda Latinoamérica, y es importante que usted y su familia se sienten y lo conversen, se llama el ahorrito de emergencias. Y es súper importante para entrar ya en materia a lo que es la deuda tóxica. El ahorro de emergencia se construye una fórmula increíblemente sencilla y la gente no lo conoce. Y es así. Vamos a ver si lo logro para las personas que nos escuchan, para que usted y su familia lo puedan realizar. Usted agarra, usted y su familia, usted señora o señor que nos escucha con su esposo o esposa, su familia, toman todo el monto de los gastos básicos, los más necesarios que ustedes ocupan en su familia y los dividen entre lo máximo que usted puede ahorrar. Le voy a poner un ejemplo. Sí, mejor. Supongamos que una familia llega y dice, ok, nosotros para vivir ocupamos 500,000 colones mensuales. Y lo máximo que como familia ahorita podemos ahorrar son 50,000 colones. Entonces eso quiere decir que para el primer termómetro más importante y básico de salud financiera, vamos a ahorrar 10 meses para construir nuestro primer escudo contra ese shock financiero, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de la realidad en Costa Rica, que ya lo vimos en el reportaje. La deuda tóxica. Cuando nuestros ingresos, ¿sí?, destinamos de un 30, un 40, un 50% a deuda. Para pagar deudas. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir, verdad? Que son bastante
importantes. Bueno, cuando ya estemos en un nivel de toxicidad de la deuda, lo primero que usted tiene que estar es tranquilo, ¿verdad? Ay, Josué, qué difícil. Pero bueno, ¿y cómo? Respirar. ¿Cómo lo logro entonces? Y lo primero que tiene que hacer es ordene todas sus deudas, ¿sí? Agarre y en un papelito. Yo he visto que hay 3 tipos de personas en las familias. Me he topado 3 tipos en nuestros programas que damos en empresas. Siempre nos salen 3 tipos de personas. Está el que le gusta el Excel, está el que le gusta el papelito y está el que le gusta con una aplicación en el teléfono. El que usted se sienta más tranquilo, en el que usted se sienta más cómodo, usted llega y empieza a enlistar todas sus deudas. Entonces pone institución financiera, los patitos, el monto inicial, el monto actual de la deuda, cuánto está pagando La cuota. y la tasa de interés. Y usted las ordena, tum, 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 tum. Es muy importante realizar eso porque ese ejercicio le va a poner en un panorama claro. A veces las personas no saben ni cuánto deben, ni cuánto pagan, nada más Y pagan. menos cuánto es la tasa de interés. Sí, y menos cuánto es la tasa de interés. A partir de ese punto, cuando ya tenemos esta estructura ordenada, entonces pasamos a la siguiente fase, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta una frase también que me gusta montones utilizarla y es, lujos vemos, deudas no sabemos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Vemos, Se lo debemos todo. Una realidad y decía un compañero, decía, a veces somos un intermediario entre las instituciones financieras y los acreedores, ¿verdad? Entonces nos pagan y pagamos, y nos pagan y pagamos, ¿verdad? Y ahí perdemos ese bienestar, que es que la gente esté tranquila. Entonces, paso número 1, tenemos esa lista. Paso siguiente, tenemos que enfocarnos en ver cuáles de esas deudas podemos retransformar en deudas más saludables. O sea, por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de crédito que la tasa de interés ronda del 50% y usted tiene la posibilidad de reconvertir esa deuda a una deuda de un 15, de un 16%, el ahorro que usted va a tener es enorme. No menosprecie a las personas que nos escuchan En la ese tasa de punto, interés. Josué, entonces se valdría otro préstamo para pagar, por ejemplo, en este caso, la tarjeta de crédito. Por supuesto, eso se le llama técnicamente refinanciamiento. Entonces sí es válido, es el paso 2 en este caso. Por supuesto, paso 2, refinancie sus deudas, si tiene la posibilidad. ¿Y cómo lo logro? ¿A dónde acudo para refinanciar esa deuda? Lo más importante, antes de realizar eso, en Costa Rica y en todo el mundo hay algo que nosotros tenemos que cuidar montones. Y así como tenemos que cuidar nuestra reputación en Facebook, con lo que ponemos y que lo que escribimos y todo, tenemos que cuidar nuestra reputación financiera, ¿sí? En Costa Rica existe la SUGEF, ¿verdad? Que es la entidad encargada de revisar nuestra reputación y ellos tienen una nota en un sistema que se llama el Centro de Información Crediticia. Cuando nos atrasamos, cuando llegamos y decimos, ay, no, ese crédito, ay, lo voy a dejar para mañana, o lo voy a pagar después, y se da un día, 2 días, 3, eso afecta su reputación crediticia. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando las personas van a las instituciones financieras a solicitar créditos, le dicen, ay, déjeme, claro, con mucho gusto, déjeme revisar. Y ya ven la reputación y dicen, ay, no le puedo ayudar con esto. O le empiezan a solicitar una serie de requisitos adicionales, que un fiador, que una prenda, ¿verdad? Entonces pasamos al paso número 2, ¿verdad? Que es buscar refinanciar, ¿verdad? Si ya ese paso lo agotamos, siempre es muy importante, a veces nos da miedillo, ¿verdad? Ay, me están llamando de una institución financiera, uy, no les voy a contestar. Y le colgamos el teléfono. Paso número 3, los bancos están y las instituciones financieras están muy interesadas en que usted se acerque y tienen condiciones y facilidades. A veces tienen la opción de que le pueden dar durante cierto plazo un periodo donde solo paga el principal y no los intereses, o solo los intereses y no el principal. Un periodo de gracia. Un periodo de gracia, que es lo que le iba a comentar, donde usted puede negociarlo con la entidad financiera. También existe la opción que usted puede conversar de que le aumenten el plazo de la deuda. Sí, va a durar más años pagándolo, pero inmediatamente usted baja la cuota y eso le alivia un poquito la liquidez para que usted pueda vivir bien. Porque realmente a veces no dimensionamos la situación del costarricense, pero en mi trabajo, en mi día a día, he tenido la oportunidad de compartir con personas donde he escuchado historias, por ejemplo, de personas que les han llegado a disparar al lugar de trabajo por temas financieros, que han llegado, por ejemplo, a cometer actos ilícitos en la desesperación
de no tener ese recurso, ¿verdad? Financiero. Y por eso también el siguiente paso es, si usted está en una situación así en su trabajo, es bueno que se acerque al área de recursos humanos, al área de empresa y se comunique, ¿sí? Para que usted tenga paz. ¿Por qué? Porque vamos al otro punto que es súper importante, Verónica, y es que usted tiene derecho a recibir el salario mínimo. Usted tiene derecho a recibir el salario mínimo. Me ha pasado que hay en organizaciones donde, por ejemplo, las empresas públicas, donde las personas les llega 5.000 colones de la quincena y tienen que aprender a vivir con eso. Y eso, por supuesto, imagínese el cortisol, imagínese todos los riesgos que eso le implica. Entonces, si ya llegamos a un nivel donde estamos en ese punto de toxicidad financiera, que a cualquier persona le puede pasar porque aparece el coco, ¿verdad? El shock financiero en cualquier momento, una enfermedad, una situación, a cualquiera, nadie está exento de eso. El siguiente paso es, y es un poco más delicado, técnicamente se llama el proceso de liquidación de activos. Y eso que es en español, ¿verdad? Agarrar todos mis bienes y emocionalmente desprenderse de ellos. No es fácil, no es fácil. De hecho, está comprobado en investigaciones que los seres humanos le damos un valor altísimo a lo que es nuestro. Claro. Este almohadón, usted me lo da a mí y para mí vale montones, cuando en el mercado la gente está dispuesta a pagar un precio. 3 colones le dicen. ¿Qué? Entonces, viene ese proceso. Eso técnicamente usted lo puede hacer en el mercado, ¿verdad? Ir a venderlo o ir a una institución financiera y técnicamente usted dice, bueno, vengo a hacer una dación de pago, ¿sí? Entonces usted llega y entrega el bien y ese bien usted lo entrega y a partir de eso usted puede cancelar esa deuda y usted ya respira tranquilo. José, usted mencionaba algo sobre el trabajo. Es nuestra fuente de ingreso, no queremos perderlo y a veces las deudas ponen en riesgo mi trabajo. ¿Cómo lo manejamos para que no venga alguien a dispararme el trabajo, como usted decía, alguien mal encarado o a cada rato esas llamadas de que usted no ha pagado? ¿Podría exponerme yo a una sanción, hasta un despido por este tipo de situaciones? Lamentablemente sí. Por ejemplo, muchas instituciones financieras tienen como política, ¿verdad?, tener colaboradores con cierto nivel de salud financiera. ¿Por qué? Porque una persona que tiene su salud financiera deteriorada tiene una mayor propensión, o sea, hay más posibilidades de que esas personas cometan actos ilícitos. ¿Por qué? No porque sean gente mal, ni gente realmente malvada, es porque no tienen pan para ni ellos ni sus familias. Porque a veces pensamos que la pobreza es nada más que nos llegue un salario muy, muy bajo, pero a veces eso no es una realidad. Hay familias que si usted lo compara por ingreso puede ser que esté muy bien, pero cuando usted le quita todas las deudas y todos los gastos, su calidad de vida se ve muy deteriorada. Entonces, ¿qué hacer? Es muy importante saber que existe la Defensoría del Consumidor Financiero, ¿sí? Y que hay varias instituciones financieras que están asociadas y usted puede acercarse a esa defensoría y plantear, ¿verdad?, su inquietud. También usted puede expresarle directamente a las personas que le están llamando a la institución financiera diciéndole, yo me siento hostigado, yo ya me acerqué y ya tengo las condiciones claras. Les ruego, por favor, que coloquen, todas las instituciones financieras tienen una bitácora, coloquen esa bitácora, que ya usted se comunicó conmigo. Y de esa manera usted puede frenarlo. Entonces, hable con recursos humanos, hable con la entidad bancaria y si ya con la entidad bancaria no está, existe la Defensoría de los Habitantes donde usted puede inclusive exponer esa consulta. ¿Por qué? Porque lo más importante es que usted tenga bienestar, que usted esté tranquilo, ¿sí? Y que esas deudas tóxicas no lleguen a interferir, ¿verdad?, con su capacidad de poder vivir tranquilo. Y si usted está ahí escuchándome y su esposo o su esposa está en una situación financiera complicada, no deje, yo sé que es difícil, como decía Verónica, no deje que eso le exaspere, que eso le haga tomar decisiones, porque entonces entramos en un ciclo una y otra vez y volvemos a endeudarnos, y volvemos a endeudarnos, y volvemos a endeudarnos. Entonces, esos serían como los niveles, Verónica. Antes, ¿verdad?, siempre cotice, siempre acuérdese de las 3 llaves, ¿verdad? Corazón, mente, billetera. Y si las 3 llaves las abren, entonces hago el gasto. Si no puedo, cotizo las deudas, no se vaya a la primera y siempre a mayor tasa, o sea, entre más cercano a 100, ¿verdad?, entre más alto, más cara me sale la deuda. También revise las comisiones y si ya usted está en deuda, está con sus deudas listas, trate de enlistarlas y enfóquese en pagar las que tienen el menor monto, siempre, inicialmente, el menor monto
y las que están más viejitas normalmente son ya están mejores porque usted va, cada vez que usted paga, más plata es para pagar la deuda, abonar y menos de intereses. Entonces esas usted las puede dejar un poquito quietitas, enfóquese en las que están más pequeñas, porque usted paga esa deuda, inmediatamente usted obtiene un poquito más de plata en efectivo. ¿Dónde es que está, Verónica, la magia o lo importante? Que eso que me sobra, yo lo puedo destinar un poquito para el ahorro de emergencias, que ya hablamos, y otro poquito para seguir amortizando deudas, porque si no volvemos a caer en el mismo ciclo. Podemos andar en ese tema, amortizar, porque una vez se lo escucha, pero voy y digo, tengo un dinerito extra, voy a abonar, y cuando llegue el momento de la cuota uno dice, pero no me bajó nada, ¿qué estoy amortizando o a qué estoy abonando yo con este dinero? Ok, eso es una excelente pregunta. Amortizar, ¿verdad? Nos suena como, ¿qué palabra más complicada? Muy técnica, sí. Vamos a llamarle abonar a la deuda. Entonces, cuando usted agarra la cuota suya, supongamos que tiene una cuota de 100,000 colones. Esa cuota de 100,000 colones, al principio de la deuda, normalmente la gran mayoría son gastos que usted le está dando al banco, la institución financiera, literalmente son gastos. Yo menciono en nuestros programas que damos en empresas, que ese viaje que se dio usted a Europa o a la playa, usted lo disfrutó una semana, la institución financiera lo disfruta 5 años. Ay, qué belleza. Y lo disfrutan bastante. Y no es que está mal, pero siempre y cuando usted sepa que está entre sus posibilidades. Entonces, dentro del total de su deuda, generalmente la gran mayoría es de gasto. Cuando usted hace un abono extraordinario, usted lo que hace es que agarra esa cuota, ya la pagó y este poquitito baja la deuda. Cuando usted hace un aporte extraordinario, entonces usted agarra y vuelve a bajar más la deuda. Entonces quiere decir que al mes siguiente el interés que usted paga baja. Y eso es muy importante. Hacerle abonos extraordinarios a su deuda es tan importante como cuidar su reputación crediticia. ¿Por qué? Porque acelera ese pago y eso quiere decir que es un ahorro para usted y para su familia. Y a todo nivel. Josué, muchísimas gracias por la asesoría y por guiarnos tan claramente en este tema de las deudas que agobia a tantos ciudadanos costarricenses. Te agradecemos muchísimo el tiempo y la información brindada, Josué. Gracias. Muy amable.